Y estamos ya en nuestro segmento Aprendiendo de COVID, aprendiendo, compartiendo, y porque es importante que la ciudadanía conozca, sepa, y a veces preguntamos y tenemos las mismas respuestas, pero no es problema. Lo que interesa es que la ciudadanía haga carne esta información, haga suya esta información, y tenemos varias inquietudes que las seguiremos contestando. Vamos a saludar esta mañana, pero previo, hoy tenemos también, como cada mañana, a nuestro auspiciante. Me toca la rosada porque combina con el traje de hoy, gracias a Inmunotex, que tiene las mascarillas que usted necesita para sentirse muy protegido, para estar muy protegido. Y recuerde que estas son prendas muy útiles para usted, y tenemos servicio a domicilio. Usted tiene allí en pantalla los teléfonos 0989-75-9127. Pida Inmunotex, que tiene la mascarilla que usted necesita de acuerdo al color, para también estar bien combinados. Doctor, muy buenos días. Una mañana más nos reunimos en nuestro segmento. Muy buenos días, Marianela. Día 95 de la epidemia en la provincia de Santo Domingo de los Sáchinas, en nuestra provincia. Wow, y tenemos cantidad de preguntas que hoy queremos satisfacer. No vamos a presentar hoy estadísticas, sino que le vamos a enseñar a la gente, porque nos ha preguntado ya durante 2 semanas, cómo aprender a leer las pruebas rápidas, que son las pruebas que nos hacemos para intentar entender qué es ese IgG, IgM, arriba, abajo, para poder empezar a hablar con propiedad, doctor. Sí, aprendiendo de COVID, bueno, queremos hablar con la gente, nos lo está pidiendo la población, y queremos explicarle las pruebas que se hacen y cómo se interpretan. Pero sí hay que, entre paréntesis, Mari, decir de que lo importante es buscar la ayuda médica de un profesional para que haga la interpretación, el análisis y decida la evolución a seguir con el paciente. No podemos solo nosotros interpretando una prueba y quedarnos tranquilos y decir, tengo esto. No, hay que buscar la ayuda profesional. A nosotros nos parece que es muy importante el saber interpretar, y desde lo base también, porque hay mucha gente que dice, me hice la prueba, y nos escriben, me hice la prueba y me salió negativo o positivo, pero la gente no diferencia todavía positivo o negativo de qué. Virus es una prueba, que es el PCR, que es esa, o en esputo que están haciendo, o la nariz, estoy aprendiendo ya estas cosas. Y la otra es la prueba rápida, que se la toman en sangre, y ahí se le da positivo o negativo si tiene el sistema inmune. Entonces, cuando a mí me presentan una hojita en la que aparece, porque yo me he hecho la prueba y sale IgG, IgM y unas combinaciones, las 4 combinaciones posibles, sí debemos, para hablar con propiedad, porque mucha gente dice, yo sí tengo, y lo que tiene ya es la inmunidad, ya no tiene el virus. Así mismo es, Mari. Existen 2 pruebas fundamentales que hacemos aquí en nuestra provincia. La prueba molecular PCR-RT en tiempo real. Esa es la prueba que mide el virus, que busca, o sea, nos permite hacer tasas de contagio. Y esa me la puedo hacer desde el instante diagnóstico de la enfermedad. Sí. Que me contagio. Sí, esa es la prueba que diagnostica la enfermedad. Okay. Esa es la prueba fundamental para yo detectar el virus. Empieza en los primeros 2 días antes de la fecha de primeros síntomas. Recuérdese, la carga viral va subiendo. Okay. Lo ideal es hacerlo entre el 3.er y el 5.º día. El 5.º día se dice que cuando más carga viral hay. Esta prueba se hace al principio para detectar el virus, el material genético del virus, el ARN, y se hace en ese tiempo, en el momento de hacerlo. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando tenemos síntomas de la enfermedad, cuando somos contacto de un caso positivo. Hay que hacerlo entre el 5.º y el 7.º día. Recuérdese del contacto, recuérdese el periodo de incubación de la enfermedad de 1 a 14 días, como promedio 7 días. Entonces, también al 5.º día, entre el 5.º y 7.º día del contacto del caso positivo, debo hacerme una prueba PCR. Y también, si yo voy a salir, voy a visitar, voy a moverme a otra provincia, voy a otro lugar, también sería bueno que me lo hiciera para saber de que yo no tengo el virus y que yo no puedo infectar a nadie. Okay, son los 3 momentos en que debo hacer la prueba PCR, la prueba diagnóstico. Diagnóstico del virus. Del virus, de la enfermedad. La otra prueba rápida que están mandando mucho, que la gente está yéndose mucho también a los laboratorios autorizados a comprar esa prueba mide en cambio el sistema inmune, si ya lo tengo. Sí, la prueba de anticuerpos miran la inmunidad. Okay. Si tú estás inmune o no ante la enfermedad. Lo ideal es hacerlo al 10.º día, y cuando más se eleva es entre la 2ª y la 3.ª semana. Es cuando más ya tú tienes los anticuerpos desarrollados. Ahora, el IgM es el primero que sale, y también es el primero que desaparece alrededor de la 5.ª semana. De las 2 inmunoglobulinas que se mueven ante una infección, es el que te mira la infección aguda, la infección activa. Entonces,
El es la que me IgM, dice que yo tengo, algo está pasando con mi cuerpo. sí, que Y tú- es la que por eso crece mientras la enfermedad aparece y luego ya no está. así mismo, hay una infección y tu sistema inmune empezó a reaccionar y lo primero que libera es el anticuerpo IgM. Ese es anticuerpo, IgM, ok. sí, ese se eleva primero, lo más promedio después del 10º día, alcanza pico 14 días, entre el 14 y el día 21 y empieza a disminuir y alrededor de la quinta semana ya se hace indetectable. Ok. El IgG, que te mira ya es el anticuerpo memoria, el que se queda, el que si es un anticuerpo, el tema de los anticuerpos, si es un anticuerpo de buena calidad, neutralizante, es el que quedamos, como decimos, la memoria inmunológica. Es el que decimos, ya tuve la enfermedad. Y ese es el que queda en el recuerdo y ese es el que te se eleva en ese tiempo, alrededor del día 21, día 28, y puede estar, 7 semanas, no se sabe, se está en Todavía no evolución sabemos hasta cuánto dónde, durará. sí, hasta dónde están los anticuerpos IgG. Es lo que estamos discutiendo en estos días, todos los trabajos científicos que dicen hasta dónde el anticuerpo se queda en esta enfermedad, hasta cuándo yo puedo mantener inmunidad. Empezamos diciendo que había estudios que tenían la tesis de que era un año, pero ahora están saliendo estudios con más fuerza que están hablando que se mantiene la inmunidad parecida al virus de la gripe, que coronavirus que causan virus de la gripe, que es entre 3 y 6 meses. Ok. Incluso hace poco salió un estudio chino, falta probar, no es un estudio probado, todavía hay que seguir analizando, hay que hacerle tienen que ver los otros científicos, pero ese está diciendo, un poco, hablando de anticuerpos, que es un poco menos que 3 meses pueden estar los anticuerpos IgG. Pero bueno, la mayor fortaleza en los estudios están hablando entre 3 y 6 meses. Ok, Entonces, ahora es sí, con importante esta saberlo. explicación, doctor, del IgG, que cuando lo que me detecta dentro de mi cuerpo, es decir, tiene el virus y luego se me va a desaparecer porque se fue la enfermedad y se me va a quedar el IgG. Vamos a poner en pantalla un resultado para que usted aquí nos explique de mejor manera. Sí, esa es la interpretación que nosotros hacemos cuando tenemos los resultados. Ahí ven que a la izquierda PCR, IgM, IgG. Cuando los tres dan negativo, yo soy negativo, no tengo la enfermedad y por lo tanto soy un no expuesto. Pero aquí hay un análisis, doctor, que es importante. No me he expuesto todavía a la enfermedad. No he tenido, pero tengo que cuidarme más todavía. Claro. Porque ahora tengo más personas que me puedan contagiar, entonces yo tengo que utilizar obligatoriamente la mascarilla, si es posible el acetato, alcohol permanentemente. Yo estoy sanito y necesito cuidarme mucho Estoy más. sano, soy un paciente que no me he expuesto a la enfermedad y por lo tanto tengo que cuidarme más porque en algún momento determinado me puedo contagiar. Ese es el PCR negativo, IgM negativo, IgG negativo. Sí, Vamos al después está segundo. con un PCR positivo, al principio, cuando yo lo detecto tempranamente, todavía no he desarrollado anticuerpos, y ahí hablamos en la fase preclínica, o hablamos también de un periodo de ventana, que ya yo me infecté, pero todavía no se han detectado anticuerpos. Ese es el resultado, la interpretación cuando yo tengo ese resultado. Ok, ese es en el PCR y me salió positivo. O sea, me hice una prueba de PCR y me sale positiva. Sí. Pero me hago la prueba rápida y ahí me sale negativo. Ya es cuando la gente se marea y termina diciendo, no funciona esa prueba, el laboratorio no funciona porque el PCR a mí me dio positivo, mientras la prueba rápida me dio negativo. No quiere decir eso. Así mismo, estoy al inicio, estoy en un periodo de ventana, todavía no he desarrollado anticuerpos. Ok, muy bien. Vamos fase, dice ahí. PCR positivo, IgM positivo, IgG negativo. ¿Qué es? Ahí estoy en un estadio temprano. O sea, recuérdense, ya yo soy positivo, los anticuerpos, el IgM empieza a elevarse entre el séptimo y 10º día, más al 10º día, y ahí yo digo que estoy en un estadio temprano de la enfermedad. Recuérdense que la enfermedad, nosotros, en el estudio de nosotros, tiene un promedio de 15 días. Entonces, ahí estoy en un estadio temprano de la enfermedad, ahí yo puedo contagiar. Ahí yo puedo, claro, ahí yo estoy Ahora, activo doctor, y yo en ese tiempo estoy contagiando. Recuérdense que el periodo de transmisión de la enfermedad es 2 días antes de los primeros síntomas y hasta 6, 7 días de ya tener los síntomas. Okay. Pero ahora se está comprobando que en los primeros días, incluso en la etapa preclínica, antes de los síntomas, es cuando se realiza mayor número de contagios. Doctor, ahora, yo normalmente, o sea, un ciudadano lo que hace no es que se hace todas esas pruebas. PCR la haces por un lado, el IgG IgM la haces por otro. Y el IgG IgM es el que estamos teniendo mucho más acceso los ciudadanos porque es más económica, entre 35 y 45 dólares, es la que estamos pagando, la que la gente se está haciendo. No es que te van a salir estos 3 resultados, te va a salir el IgM y el IgG. Claro, lo estamos viendo así, es la misma interpretación, pero le estamos poniendo las 3 para que sean. Okay. Para que sepan, hay alguien que se hace solo el PCR. Y si ya tengo PCR positivo, sé que tengo el virus y sé que puedo contagiar. Ahora, si no me hago la PCR y me hago anticuerpos y veo estas interpretaciones, es lo que estamos analizando aquí.
Ok, me puede salir el PCR negativo, el IgM positivo y el IgG negativo. ¿Qué me quiere decir eso? Sí, ahí puedo estar en un estadio temprano, pero también me tengo que hacer la pregunta. Por eso le digo que las interpretaciones tienen que ir al médico, hay que revisarla con el profesional. Me puedo hacer la pregunta, ¿puede ser un PCR negativo? ¿Puede ser un falso negativo? Ok. Entonces, el falso negativo en el PCR lo vemos primeramente cuando no hay una mala toma de la muestra. Hay una mala toma de la muestra, no se toma bien el hisopado nasofaringeo y orofaringeo, o no se toma bien el esputo. Ahora estamos tomando también la prueba de esputo, que tiene también un promedio de positividad, incluso un poquito por encima de los hisopados. El hisopado tiene un promedio de positividad de un 67, 68%, el esputo puede tener un poquito más. El que más tiene positividad es el lavado broncoalveolar, pero ese solo se hace en unidad de cuidados intensivos, que tiene más del 93%. Entonces estamos utilizando aquí en Santo Domingo ahora para PCR los hisopados, o sea, el hisopado nasofaringeo, orofaringeo, y estamos también utilizando la prueba del de sistema de salud pública. Claro. Volvemos a este resultado, doctor. Ahí tenemos un PCR positivo, IgM positivo e IgG positivo, todo positivo. Sí, ya ahí estamos ya en la fase ya activa de la infección. Sí, activa de la infección. Entonces, recuérdese que la complicación fundamentalmente, yo me puedo complicar específicamente entre el séptimo y el 10º día, hasta el 12 día aproximadamente, ocurren la mayoría de las complicaciones. Es lo que estamos viendo con los pacientes que estamos teniendo. Entonces, ahí yo estoy activo, ahí yo estoy transmitiendo todavía y ahí yo me puedo complicar. Entonces, ahí debo estar en casa, un aislamiento preventivo obligatorio si soy leve, y ya, si me complico, moderado o grave, debo estar ya en el hospital. Perfecto, doctor. Ahí tengo el PCR negativo, IgG e IgM positivo, los dos positivos. ¿Qué quiere decir? Sí, ya la enfermedad en evolución. Ya el PCR se me hizo negativo. Recuérdense que el PCR, les dije, en el quinto o séptimo día es cuando más está la carga viral, cuando más se detecta. En los primeros días la carga viral está un poco menor, pero ya aproximadamente después del día 14, el PCR ya se hace indetectable. Si el paciente estuvo grave, si el paciente estuvo en cuidado de una unidad de cuidados intensivos, necesitó, o sea, la enfermedad fue grave, puede estar todavía un poquito más positivo el PCR, y ya después se han visto casos de PCR después de los 28 días, después de 2 meses, de 3 meses, pero ya ahí no hay carga viral, son restos del virus, y por eso da positivo. No es que en ese momento yo me haya reinfectado. Okay. Pero ya yo no infecto en esa fase, ya no tengo carga viral detectable, pero sí todavía ya estoy generando más anticuerpos y estoy volviéndome inmune a la enfermedad. Perfecto. Vamos al siguiente, doctor, que es PCR positivo, el IgM negativo y el IgG positivo. Bueno, ya ahí estamos en la fase final. Estoy saliendo. Como yo le dije, ya el IgG ya se hace positivo, el PCR se mantiene, es el PCR este que le digo, que ya no son residuos del virus, que ya no están, que ya no reinfestan, entonces ya yo estoy saliendo de mi enfermedad. Si me sale esa interpretación, que de todas maneras, recuérdense que debe ser por un médico, no la puedo interpretar yo solo. Eso para intentar entender algo. Y finalmente, cuando tengo PCR negativo, IgM negativo e IgG positivo. Bueno, ya ahí yo no infecto, no contagio y ya estoy inmunizado. La infección pasó, es una infección pasada, ya yo estoy inmunizado con mis anticuerpos. Ahora entra el dilema, los anticuerpos, ¿qué tipo de anticuerpos tengo? Tengo anticuerpos de mala calidad, de baja calidad, de muy buena calidad, anticuerpos neutralizables, que son los que neutralizan el virus, son los que tienen el recuerdo, la memoria, hasta cuándo duran, hasta qué tiempo me da la enfermedad. Y repito lo que dijimos al principio, los estudios más fuertes sobre el tema de anticuerpos están diciendo entre 3 a 6 meses. Entonces puede ser de que yo en ese tiempo ya pierda mi protección y me pueda reinfectar. Esto todavía está en estudio, no ha salido la evidencia completa, pero es lo que se está manejando hasta el día de hoy. Doctor, por el tiempo que tenemos que aprovechar, vamos con la siguiente diapositiva. Aquí existen unas fotografías porque es lo que sucede en el cassette. La gente se está comprando el cassette y se pone la sangre directamente, pero eso no sería lo correcto, doctor. Sí, ahí le puse una diapositiva para que ustedes vean la importancia de la calidad de la toma de la muestra. Okay. Las pruebas de inmunocromatografía, que son las pruebas de cassette, que es un tipo de anticuerpo que hacemos, además de la inmunoquimioluminiscencia, además de las pruebas de ELISA, son varias pruebas de anticuerpos que hacemos aquí. Pero esta, que es la más común, la que más usamos, si tú lo haces con sangre directo, tienes que hacerlo bien. O sea, no es que no se puede hacer, pero hay que tomar la muestra bien y echar la cantidad de microlitros que lleva en el cassette. Miren lo que pasa, se sale la sangre y eso lo que hace es dañar la prueba.
y hay muchas pruebas que se han dañado y me pueden dar falsos negativos o falsos positivos por mala toma de la muestra. Entonces, por eso le decimos que la muestra se debe tomar por un profesional, por un técnico de laboratorio, por la gente que más domina, la realización de esta prueba. Al lado ven a la derecha cuando se hace con el plasma, yo me saqué la sangre, se centrifuga, se hace el plasma y ya con una pipeta se pipetea entre 10 y 15 microlitros. No se sale del casete y es más segura, y la sensibilidad y especificidad de la prueba, o sea, podemos creer más en ella. Recuérdense que esa es una prueba que tiene un número, una sensibilidad y tiene una especificidad que depende de la calidad de la prueba. Abajo les puse lo que ustedes ven en el casete. Siempre se marca, todo lo positivo, lo que primero se marca es la rayita que dice C, que es el control. Si esa rayita no se marca, vemos abajo que son los negativos. Si el control, la raya C, no se marca, se pueden marcar las otras, pero se interpreta como un resultado negativo o inválido. El negativo, ven, el C está marcado, ven que el C está marcado y no se marca IgM ni IgG. Eso es un resultado negativo. Ahora, inválido, si no me marca el control, todas esas pruebas son inválidas, no sirven. Ok. Entonces, y ya, si me marca el C, para ser positivo, me marca el IgM, o me marca el IgG solo, o me marca los dos. Esa es la interpretación yo mirando el casete para ver si la prueba es positiva, es negativa o es inválida. Mira qué interesante. Vamos a dejar nosotros también en nuestra fanpage de Seracay y la personal también esta información para que usted lo pueda interpretar, ir aprendiendo un poco más. Doctor, le invito a un corte para comerciales, ya viene, y recuerde, Inmunotex es nuestro auspiciante. Regresamos con las respuestas a sus inquietudes. Continuamos con nuestro segmento Aprendiendo de COVID. Gracias a usted que nos sigue también a través de Facebook, y recuerde, comparta este segmento, es muy importante. Mientras más personas lo puedan ver, hay muchas preguntas que nos hacen los ciudadanos y puede ser que esa persona se esté preguntando lo mismo y tiene la respuesta de un profesional. Doctor, mi sobrino tiene 4 años. Él tiene 3 días ya con fiebre y le duele la parte del vientre. Anoche en la orina la tenía muy dulce. ¿Y qué será? Hoy amaneció con fiebre. La bebé de 1 año y medio también le di paracetamol y le bajó un poquito. Bueno, si los dos tienen fiebre, estamos en una epidemia. Hay que pensar en el diagnóstico diferencial, que es uno de los diagnósticos que hacemos en la enfermedad COVID. Pero lo que debe hacer es ir al médico, ver un pediatra o ver un médico general o un médico familiar para que revise a la niña, porque ya está teniendo otras sintomatologías que no son propias del COVID, como lo que refiere en la orina. Entonces debe ir a buscar un profesional para diagnosticar rápido a sus niños. Llama la atención que los dos están con fiebre. Entonces también el COVID entra como diagnóstico diferencial. Perfecto. Nada más, justo ayer mi bebé de 6 años le dio fiebre a la madrugada y mi hijo de 20 también, dolor de cabeza en la tarde. Solo eso. Hoy ya amanecieron bien, nada de síntomas. ¿Será que puede ser COVID? Bueno, tiene fiebre. Siempre se dice la parte clínica, el diagnóstico clínico. Un ratito dice que tuvo fiebre en la noche. Claro, es fiebre más otros síntomas. O sea, no tiene más nada. De todas maneras, bueno, hay que darle analgésico, antipirético y estar pendiente por si aparece otra sintomatología. Puede estar al principio de la enfermedad y solo hacer fiebre y 1 o 2 días después aparecen otros síntomas. Pero siempre es fiebre acompañado de otra sintomatología. Vamos a un tema de prueba muy interesante. Buenos días, tengo un familiar que se hizo una prueba en laboratorio después de los 10 días y le aseguraron que los resultados son confiables, le salió negativo. También le hicieron otro examen en el MSP y ahí le salió positivo. ¿Se puede demandar al laboratorio que le dio resultados equivocados o reclamar los valores que cobraron? No se puede. Las pruebas, depende del laboratorio donde tú hagas. Las pruebas anticuerpos, si son pruebas anticuerpos, se determinan y tienen determinaciones diferentes según el comprador, la prueba que tú tienes, son varias pruebas. En un lugar puede dar negativo, en un lugar puede dar positivo. Hay que revisar, hay que hacer el análisis, hay que verlo como paciente. Doctor, generalmente, imaginemos que el MSP le dio negativo el PCR y le dio positivo una prueba rápida. Eso puede pasar. A ver, tú puedes tener un PCR negativo y una prueba rápida positiva. Aquí lo vemos. Hay que preguntarse, ¿puede ser un falso negativo PCR? Porque generalmente se ve los falsos negativos PCR, ya te expliqué, cuando la muestra, o sea, no se toma bien la muestra o no se traslada bien la muestra, son las causas más frecuentes. Pero el MSP también está haciendo pruebas de anticuerpos. Entonces no sabemos qué fue, el MSP está haciendo las 2 pruebas. Los laboratorios también hacen 2 pruebas, pero hay que precisar qué prueba. Pero puede dar en un lugar negativo, en el otro positivo, depende del tipo de prueba. Hay falsos negativos, falsos positivos. Hay que verlo como paciente. Debe ir a ver al médico con los 2 resultados y verlo integral para buscar un diagnóstico efectivo, pero que sea con
datos clínicos, epidemiología, con laboratorio y con diagnósticos diferenciales. Ok. Hola, buenos días. Desde ayer yo estoy con dolor de cabeza y me dio escalofrío y un poquito de fiebre. ¿Será que puedo tener COVID? Puede ser. Tiene clínica, tiene datos clínicos de COVID. Entonces tiene un diagnóstico clínico. ¿Qué debe hacerse ahora? Buscar epidemiología, tenemos todo porque en la provincia estamos en una transmisión activa comunitaria. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Hacerse una prueba. Si está en los primeros días con esa sintomatología, lo ideal es hacerse la prueba PCR, que es la que diagnostica, es la que busca el virus. Las pruebas de anticuerpos no hacen diagnóstico de la enfermedad. Doctor, vamos a compartir con usted esta imagen que nos han hecho llegar de un laboratorio y nos dice, quiero que por favor me ayuden a interpretarlo. Resultado, IgM 1.0, que es indeterminado, y el IgG 0.0, que es negativo. Esas son pruebas cuantitativas que tienen una referencia, un valor de referencia que la prueba está diciendo que es indeterminado cuando da ese valor. Si tiene un IgG negativo y un IgM indeterminado, lo que tiene que hacer es volverse, esperar 7 días, volverse a realizar la prueba para ver si de verdad ese indeterminado se convierte en positivo o en negativo. Ahora no tiene anticuerpo IgG, entonces debe estar en fase de inicio de la enfermedad, sí la tiene. La recomendación es repetirse la prueba para que ese indeterminado ya cambie en 7 días, darle un tiempo, una semana, para que ya no salga el indeterminado, salga negativo o salga positivo. Ok, esos son datos que obviamente los médicos tienen que, por favor, sentarse ustedes y hacer la prueba y pide la explicación también cada uno por los casos. Otro de las preguntas, doctor, buenos días. Soy paciente con tiroides hace 2 meses, sentí los síntomas, tos, fiebre, dolor de cabeza, sin olor, sin sabor, pero yo me curé en casa con mucho té y vaporización. ¿Será que me puede repetir el COVID? Ya explicamos, fue un paciente leve, un paciente que evolucionó, tuvo su evolución y no se complicó, ¿verdad? Entonces, ya él empieza a generar un nivel de anticuerpos. Hay que ver si esos anticuerpos que generan son anticuerpos neutralizantes, son anticuerpos fuertes. Y entonces, ¿hasta qué tiempo? No sabemos. Ya lo he explicado, aquí estamos, los estudios de investigación, los avances que hay con el tema anticuerpos nos están diciendo que puede estar entre 3 y 6 meses, hay otros que dicen hasta el año. Hay que ver. O sea, esto está en investigación, pero posiblemente no genere una inmunidad por mucho tiempo. Ok. Buenos días, disculpe, mi esposo comenzó los síntomas el 5 de mayo. Cuando se complicó más la enfermedad, fue atendido el 22 de mayo y hasta ahora ya está en recuperación. ¿Podría realizarse la prueba de anticuerpos? Porque el ministerio ya lo ha borrado del sistema y tiene que realizárselo aparte para poder seguir con su vida, con su familia, que estaba esperando a los del ministerio, que ya lo van a atender. No supo decir una persona que nos atendió a la línea del 171. ¿Qué prueba tiene que hacer? Prácticamente ya lleva 45 días de su fecha de primeros síntomas, el 5 de mayo. Ya debe tener anticuerpos. Es bueno que se haga una prueba de anticuerpos para ver el tipo de anticuerpos que tiene. Es difícil con una prueba cuantitativa. Lo ideal, las pruebas cualitativas resuelven esto más. Pero una cuantitativa te puede dar un valor, te dice un número, 30, 40, más de 100, lo he visto yo. Ahora es difícil porque hay que hacer otras pruebas para tú estar seguro si tus anticuerpos son fuertes, son los anticuerpos neutralizables. Pero si a medida, mientras más cantidad de IgG tengas, puede hablar de que los anticuerpos son fuertes. Entonces sí, es bueno que se haga su prueba de anticuerpos, ver cómo está, recordando que no sabemos hasta dónde tendremos la inmunidad. Ojalá sea por un año. Doctor, tenemos una pregunta fuerte. Buenos días, por favor, mi hijo ya es tercer día con un dolor demasiado fuerte de la cabeza y también de la columna. El primer día con fiebre, ahora ya no tiene, porque la doctora le inyectó, pero el dolor de los huesos y cabeza continúa y no ha podido ni siquiera dormir. Por favor, le agradeceré, me guíe para ver qué hago. Tiene que verse con el médico. A ver, pueden ser, hay diagnósticos diferenciales. Estamos en una epidemia de COVID. Y es importante, siempre el COVID entra en todo lo que haga fiebre, va a entrar el diagnóstico diferencial de COVID. Ahora, está dando dolores, está dando cefalea, también tenemos dengue en la provincia. El dengue está con nosotros, ¿verdad? Entonces, hay que precisar, tiene que ir al médico para ver, el dengue con nosotros es endémico, entonces hay que ver, hay que hacerle todos los exámenes, examinarlo bien, revisarlo bien, examen físico, clínica, laboratorio, evolucionarlo, porque puede ser dengue, COVID, otra enfermedad, tiene que ir a verse con el médico, en la evolución tiene que volver de nuevo al médico.
hay que ir al médico, no podemos pensar que podemos automedicarnos. No, no nos podemos automedicar, igual que explicamos en las interpretaciones de los laboratorios para que ustedes la conozcan, las compartan, pero tenemos que buscar siempre la ayuda de un profesional. Vamos con una última pregunta. Yo también tengo una hermana que está embarazada, le dio fiebre, dolor de cabeza, se hizo la prueba y le salió negativo, pero ella tiene perdido el olfato. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ya les dije, a lo mejor si tiene perdido el olfato hay que seguir evolucionándola. Puede ser un PCR negativo, puede ser un falso negativo PCR. Hay que evolucionarla de nuevo, verla, es una embarazada, es un grupo vulnerable, hay que volverla a ver con el profesional. Si tiene muchos días primeros síntomas, a lo mejor se le puede hacer una prueba de anticuerpos y te puede, si es COVID, si es una prueba de anticuerpos de COVID, te puede dar ya un indicio de si de verdad fue un PCR negativo o no. Tenemos que verla como paciente, puede tener otras causas de fiebre, o sea, de pérdida del olfato, no es solo el COVID. Hay otras enfermedades respiratorias que pueden perder también el olfato. Entonces, no es solo el COVID, hay que verla como paciente y revisarla. Estamos en medio de la epidemia, hay que verla y hay que pensarlo, pero hay que revisarla bien. El viernes, Mari, tenemos aquí posiblemente la ginecóloga, nos va a acompañar. ¿El viernes? Sí, el viernes se puede ampliar un poco más de COVID y embarazo, pero es un grupo vulnerable y tiene que ir al médico. Perfecto. La última pregunta, a mí se me inflaman normalmente las amígdalas. ¿Se me puede complicar si me da COVID? Bueno, tiene una hipertrofia de las amígdalas crónica, una enfermedad, una amigdalitis crónica, si es como lo está refiriendo. El COVID te complica, una enfermedad viral, pero avanza y si te complica, las infecciones bacterianas se complican. También pueden aprovecharse, como hay una respuesta inmune, ahí el organismo está combatiendo, ahí se aprovechan las bacterias que normalmente están en la orofaringe. Nosotros tenemos un grupo de bacterias ahí que cuando ven que la inmunidad baja, pueden atacar al organismo. Sí, tiene que estar cuidándose. Y lo que decimos siempre, la mejor manera de prevenir, doctor, lavado de manos, mascarilla, distanciamiento. Las 3C, conglomerado, evitar conglomerado, evitar espacios cerrados y contacto físico más de 2 metros, más todo lo que tú dices, Mari, higiene de manos, mascarilla, desinfección de todos los lugares donde yo estoy. O sea, eso es fundamental. Estamos subiendo los casos, hay que esperar. Una de las cosas importantes es que llegue la vacuna, hay que dar tiempo, que mejoren los tratamientos, que llegue la vacuna. Hay buenas noticias, la Universidad de Oxford, Inglaterra, ya está probando la vacuna, Mari, ya va a entrar en la última fase, la va a empezar a probar en Brasil, que es ahora el epicentro de la pandemia en el mundo, y está haciendo una cosa Inglaterra, está produciendo también la vacuna paralelo. O sea, es un riesgo financiero, si la vacuna no sirve, pierdo todo ese dinero, pero lo están haciendo paralelo. Si la vacuna da resultados, hasta ahora está dando resultados, van a tener las dosis, las vamos a tener al momento que digan que la vacuna sirve, no hay que esperar más tiempo. Wow. Por lo tanto, están hablando que en octubre puede estar la vacuna si la vacuna es eficiente y es segura. Y están hablando de producir hasta 2.000 millones de la vacuna en conjunto con la India. Entonces, eso es una buena noticia si esa vacuna es efectiva. Producción paralelo. Hay otros candidatos vacunales que van también en segundo o tercer lugar. China tiene 5, Estados Unidos tiene 3 y están hablando para finales de diciembre, primeras 15 días o enero. Pero ahí tenemos, si ponemos lugar, Inglaterra en adelante, China y Estados Unidos, puede ser que tengamos una buena noticia sobre octubre, ya con vacunas producidas, si todo sale bien. Ok, doctor, le planteo que mañana platiquemos, porque a veces pensamos que eso pasa fuera del país y ¿qué pasa? Esperamos que llegue la vacuna, pero nosotros tenemos que adelantarnos y si existen estas noticias, ¿qué estrategia deberíamos adoptar como ciudad junto a las autoridades, por ejemplo, junto al COE, entendiendo que puede ser que haya una vacuna pronto, pero en ese pronto no podemos o tenemos que armar una estrategia para contener y que menos se contagie. Mañana platiquemos sobre eso, doctor. Mañana podemos hablar de las estrategias que podemos hacer, la parte epidemiológica, que es ahora lo que hay que estar haciendo, esperando mejoría de tratamiento y esperando la vacuna. Y ahí respondemos algunas preguntas, muchas preguntas que tenemos de gente que nos dice, si estamos tan mal, ¿por qué no volvemos a rojo? Analicemos las posibilidades. Y sobre este tema será interesante. Yo les pido, por favor, que nos escriban a la red social, a Facebook, para conocer su punto de vista, porque no puede ser que la autoridad se siente y pueda disponer en un momento que el cambio de rojo se dé. Es la ciudadanía la que debe estar consciente y comprometida. En la mesa se puede escribir cantidad de cosas, pero en realidad
realidad es qué tanto efecto tiene en la ciudad. Y por eso el tema de mañana será muy interesante. Lo invitamos a que nos acompañe en nuestro segmento. Como siempre, doctor, gracias a usted, gracias al Ministerio de Salud que permite también que usted nos pueda acompañar, al Hospital Santo Domingo, al Hospital Gustavo Domínguez, que tenemos esa cercanía. Qué bueno que se pueda decir a la gente, que se le pueda informar. Doctor, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Tenemos ahí el número telefónico del doctor, le está respondiendo hasta muy tarde, nos dice, y muy tempranito que le llaman y que está contestando. Aquí aparece el teléfono en pantalla para que usted pueda conectarse con el doctor Alexis Pérez, que a propósito de tanta llamada y le hemos pedido tanto también, parece que ya va a tener consultorio en Santo Domingo un futuro próximo, doctor. Sí, los primeros días de julio. Primeros días de julio. Ya podrá atender a gente aquí también en Santo Domingo, pero lo hace en San Jacinto. Sí. Así mismo. Chévere. Así es que vamos a estar pendientes y les compartiremos esa información. Nos estamos despidiendo, lo dejamos en buena compañía. Ya viene esa novela muy divertida, Mi Bella Ceci, para que usted en esta mañana esté muy bien acompañado, quienes están en casa, las mamitas que están en casa. Y recuerde también que si usted tiene que salir bien protegido. Y su alternativa y solución es ¿cuál? Inmunotex, que tiene para usted las mascarillas que usted necesite, que le cubren absolutamente todo y que tiene variedad de colores. Ahí está el teléfono en pantalla, 0989-7591-27. Inmunotex, la mascarilla que usted necesita. Hasta mañana. Siga con Seracay.